Es noticia Colombia, donde el expresidente y principal promotor del no en el plebiscito del pasado 2 de octubre, Álvaro Uribe, presentó sus propuestas para cambiar algunos puntos de los acuerdos logrados con la FARC en La Habana. Temas álgidos como las sanciones, la participación política y la justicia transicional han sido los más cuestionados por el ahora senador del Centro Democrático. Delegaciones del sí y el no son ahora las encargadas de redireccionar los acuerdos. Las propuestas del Centro Democrático serán oficializadas. Una de las más importantes es la de justicia. Pide acogerse a la Ley de Justicia y Paz o crear una sala de justicia transicional. El Tribunal de Paz sustituye la justicia ordinaria colombiana. No se especifica si se aplica la ley colombiana, el Código de Procedimiento Penal, se puede revisar la cosa juzgada. Delegados del gobierno han asegurado que varias de las propuestas son viables. Es un paso adelante, hay que seguir trabajando para construir consensos. La invitación es a mantener la calma, mantener la cordura, mantener el nivel de grandeza. El expresidente Uribe también dijo oponerse a la elegibilidad de responsables de lesa humanidad y pidió considerar los efectos. Debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos, como condenados por proceso 8000 y parapolítica. Otros de los delegados del no han asegurado que el documento que surja de las discusiones debe permitir reabrir cada uno de los puntos acordados en La Habana. Las reacciones a la entrega por parte del expresidente Uribe, por supuesto, ya se han comenzado a escuchar y vamos a hacerlo nosotros también. Quiero darle la bienvenida a los invitados en esta parte del programa. Si me dicen, por favor. Ok. Quiero darle la bienvenida, claro, tengo aquí a Carlos Fernando Galán. Senador Galán, buena tarde, gracias por acompañarnos. Tardes. Muchas gracias. Pero quería ver si tenía también a Federico Hoyos, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Federico, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Dani, muy buenas tardes para ustedes, para la audiencia y muchas gracias por la invitación. Yo voy a comenzar con el representante Hoyos por algo muy particular. ¿Por qué el expresidente Uribe presentó por aparte las objeciones que tiene al acuerdo firmado en La Habana? Es decir, ¿por qué no se presentaron en conjunto? La del expresidente Uribe, la del expresidente Pastrana, la de Marta Lucía Ramírez, la del procurador. Entiendo que todos los demás están reunidos ahora. ¿Por qué se hizo aparte la del Centro Democrático? Y Dania, algo muy importante es que nosotros, estas propuestas, digamos, no son nuevas. Estas propuestas se han hecho durante todo el tiempo que hemos estado en el Congreso de manera pública, aquí en el Congreso de la República, en los medios de comunicación, audiencias públicas, etcétera. Lo que aquí se ha hecho ha sido formalizar algo que ya se había dicho en un documento que se ha pasado a los medios de comunicación. Pero estas propuestas nuestras siempre se han hecho. Al principio dijeron, ¿dónde están las propuestas del Centro Democrático para mejorar los acuerdos? Es como si no hubieran escuchado la voz de nosotros. Siempre, inclusive Dani, en estos programas que usted tan amablemente me ha invitado durante todo este tiempo, hemos expresado estas preocupaciones y hoy se han condensado en un acuerdo. Cada persona, cada uno de los miembros del no, que somos una coalición amplia, irá presentando sus propuestas. Pero estas nuestras, a las que usted refiere, las hemos hecho durante todo el tiempo y ahora se han condensado en un documento que lo conocen ustedes, los medios de comunicación. Quiero, senador Galán, usted no está en el lado del no, pero ¿no hubiese sido conveniente que todos los sectores del no hicieran la propuesta en conjunto? Digo, ¿no era más digerible de esta manera? Pues es posible, pero también es importante oír diferentes voces. Yo he oído mucha gente que cuando nosotros que hemos acompañado el sí, que acompañamos el acuerdo, pedíamos que el Centro Democrático aterrizara y concretara las inquietudes que tenía, nos han dicho, un momentico, aquí no solamente es el Centro Democrático, aquí no solamente es el expresidente Uribe, aquí hay sectores distintos a ellos que hemos expresado inquietudes frente al acuerdo, que tenemos otras inquietudes y que nos tienen que oír. Entonces yo digo, si ya hay una decisión popular, democrática, que vamos a respetar, que hay que respetar, que se tomó en el plebiscito, pues hay que abrir los espacios necesarios para que todos los sectores que quieran presentar inquietudes, que las manifestaron durante la campaña, puedan hacerlo y el gobierno trabaje en evaluar cuál de esas inquietudes puede llevar a modificaciones del acuerdo que
permitan mejorar el acuerdo sin hacerlo inviable. Entonces yo creo que no es malo que se abran diferentes espacios, es positivo. El mismo Centro Democrático lo ha pedido en varias oportunidades, que se oiga gente que no hace parte de sus filas, y me parece que eso, en el episodio que tenemos y en la situación que tenemos en la coyuntura, es sano para la democracia. Representante Hoyos, ¿podemos sintetizar las propuestas del Centro Democrático, hablando, por ejemplo, de las 5 que presentó el expresidente Uribe? Ian, en primer lugar yo quiero saludar al senador Galán, y realmente recibo con mucho agrado sus palabras de respeto democrático del resultado del plebiscito. Yo creo que eso le hace mucho bien a la democracia y le hace mucho bien a este proceso, en donde yo creo que hay una oportunidad de oro para unir al país en torno a un buen acuerdo de paz. Algunas propuestas, Idania, que vuelvo y les repito, los hemos dicho siempre desde el principio aquí en la Cámara de Representantes: que el delito político no sea conexo con el delito del narcotráfico, el secuestro, asesinato de soldados o policías; que el Estado colombiano, el gobierno, no renuncie a la aspersión con glifosato. Ha sido una propuesta del fiscal Martínez, una propuesta seria que se debe considerar, que sí, que haya una especie de erradicación manual, pero que no se renuncie a la posibilidad de fumigar con glifosato, que es algo mucho más efectivo. Tercero, en participación política, que participe en política la mayoría de las FARC, que son quienes no han cometido crímenes de lesa humanidad, pero quienes han sido autores de crímenes de lesa humanidad no participen en política. En cuanto a cárcel o restricción efectiva de la libertad aplicada a algo concreto que pueda entender la ciudadanía, que haya granjas agrícolas y que haya penas de 5 a 8 años y les aplique la ley de justicia, verdad y reparación, pero no que se haga una especie de tribunal alterno al margen del sistema jurídico colombiano, en donde uno sabe cómo empieza pero no sabe cómo termina. Estas son algunas propuestas, Idania, que la ciudadanía ha respaldado, que el plebiscito se respaldaron, y que estoy de acuerdo con el senador Galán. El Centro Democrático dice algunas de ellas, porque también son muchas otras voces que tienen que participar. Claro. No nos podemos tomar la vocería de todos. Claro, y habrá que esperar que las presenten ahora, sí. Senador Galán. ¿Son viables estas propuestas? Cuando uno escucha, por ejemplo, a la no participación política o las penas entre 5 y 8 años, y digamos va hacia atrás, con lo que hemos oído en distintas oportunidades, bien de Humberto de la Calle o bien de la señora canciller María Ángela Holguín, donde prácticamente daban como innegociable estos 2 puntos. ¿Es factible ahora que haya un cambio en eso? Bueno, yo quiero destacar varias cosas. Primero, me parece positivo que ya se empiecen a poner las cartas sobre la mesa en el marco de este contexto, ya no en una negociación que sea el gobierno con las FARC, simplemente oyendo sectores, sino a raíz del no, y con la necesidad de hacer modificaciones, que se abra la mesa y se pongan las cartas sobre la mesa. Es muy importante. Yo he oído varias de las inquietudes del Centro Democrático. Me parece que algunas se pueden resolver fácilmente. Algunas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la erradicación manual y garantizar que no se permita eliminar la posibilidad de la aspersión. Yo creo que eso, con algunos ajustes en la construcción del acuerdo, se puede arreglar. Eso no es grave. Hay un tema, por ejemplo, de las tierras, en lo que tiene que ver con quienes adquirieron tierras de buena fe, pero tierras que antes de que ellos las adquirieran habían sido, digamos, despojadas a campesinos, obviamente de manera ilegal. Eso hay que blindar para que las personas que adquirieron de buena fe esas tierras no se vean afectadas por una decisión que se tome en el marco de la restitución de tierras, pero también garantizar los derechos de los campesinos. Creo que en ese campo se pueden buscar fórmulas para arreglarlo. En esos 2 puntos que hemos mencionado, yo creo que hay una discusión que es positiva ahora en este nuevo escenario. Primero, el presidente Uribe dijo ayer, mencionó el tema, pero ya no mencionó la palabra cárcel. Dijo privación de la libertad, o sea, distinto a lo que hay en el acuerdo que habla de restricción, dijo privación, pero habló de la posibilidad de buscar unas colonias agrícolas. En el acuerdo, si uno revisa el acuerdo, se dice que las personas pagarán su sanción cuando sean sanciones de desminado, por ejemplo, o de construcción de cierto tipo de infraestructura, etcétera, con una restricción en su domicilio, donde van a domiciliarse, y digamos con el cumplimiento de unas tareas. Entonces, si ya existe eso, se puede buscar una fórmula para que ellos, en una zona rural específica, limitada, pequeña, puedan eventualmente pagar la sanción que signifique privarlos de la libertad, porque no pueden salir de ahí, pero tampoco es una cárcel en los términos normales. Entonces, ahí hay un campo, creo yo, de búsqueda de una solución. En lo de participación política sí me preocupa más, confieso ese punto, porque yo le oigo al presidente Uribe hablar, no nos gusta esto. Si se contempla, en todo caso debería buscarse para que a otros que se les han quitado los derechos políticos, como por ejemplo los parapolíticos o los condenados por el proceso 8000 con los narcotraficantes, pues eventualmente se les restablezcan para que haya igualdad.
Yo lo que pasa es que creo que hay una diferencia entre las FARC, los paras y los narcos. Aunque se mezclan eventualmente en muchas cosas, hay diferencia. Y prueba de que hay diferencia es que los mismos miembros del Centro Democrático aceptan, hombre, que las FARC tengan partido político, sí, que se vuelva una expresión política, sí, pero los responsables de delitos de lesa humanidad no. Es decir, ellos aceptan que las FARC tienen un propósito político concreto, que han hecho unas propuestas, eventualmente tienen una ideología equivocada o no, con los métodos totalmente equivocados o no, pero el Centro Democrático acepta, esto tiene un origen político. Al decir que las FARC puedan convertirse, lo aceptan. Mientras que yo la verdad no veo qué origen político puede tener los narcotraficantes o gente que fue condenada por el proceso 8000 cuando simplemente utilizaron, digamos, la posibilidad de llegar al Congreso y financiar congresistas para cambiar normas que los beneficiaran como delincuentes. Pero no más, nunca propusieron un tema contra la pobreza, que estuviera equivocado o no, o un tema de tierras, que estuviera equivocado o no. Entonces, ahí es donde creo que va a haber una discusión difícil. Me parece positivo que no nieguen de tajo la posibilidad de mantener eso en el acuerdo, porque el presidente Uribe dice, si se contempla mantenerlo, por lo menos busquemos fórmulas para generar la igualdad. Bueno, ese es un principio de discusión, un principio de negociación. Me parece que es positivo por donde va, digamos, este contexto que se está generando de discusión. Federico, vuelvo con el representante Hoyos. Quisiera volver sobre este tema, pero tenemos el tiempo encima y hay dos aspectos que no quiero dejar por fuera. El tiempo, el factor tiempo. Veía, y seguramente voy a compartir con nuestra teleaudiencia más adelante, un fragmento de un llamado que hacía hoy la OEA por boca de su secretario general, Luis Almagro, donde instaba a que las negociaciones se fueran en un tiempo perentorio, que fuesen eficientes, eficaces. ¿Qué papel juega el tiempo cuando hay un sector que siente que vamos contra reloj? Y Dania, mire, yo escribí hace unos días en Twitter que la misma generosidad, la misma apertura y digamos la misma tolerancia que hubo por parte de muchos líderes del país para no ponerle fechas al acuerdo con los FARC debería ser igualmente generosa en este momento. Yo no estoy diciendo que no haya fechas perentorias ni que esto se vaya a extender en el tiempo indefinidamente, pero lo que yo sí pido es generosidad para que aquí haya una renegociación, una revisión de los acuerdos que sea, digamos, rigurosa y que no sea de afán, que vaya a terminar realmente en algo que no sea positivo. Acá hay un mandato de la ciudadanía soberano en el plebiscito que nos está diciendo revisen los acuerdos. De manera que aquí no podemos tener, digamos, el sol sobre nuestras espaldas para simplemente salir con algo mal hecho. Entonces aquí se está haciendo todo lo posible, los negociadores o digamos los delegados del Centro Democrático para revisar estos temas están trabajando de manera conjunta con el gobierno, de manera conjunta con otros asesores, sin parar, y por lo tanto pedimos eso, generosidad para que esto quede bien hecho, pero toda la eficiencia, toda la efectividad y digamos toda la urgencia del caso, en eso estamos. Senador Galán, ¿hasta dónde tendría que alcanzar esa generosidad de la que habla el representante Hoyos en relación al tiempo? Pues, a ver, yo creo que efectivamente no vamos a resolver esto en cuestión de 1 o 2 semanas, no, pero sí hay que buscar que esto no dure más allá, digamos, de 4 o 5 meses, sería muy complicado. Hoy tenemos una situación difícil con los miembros de la guerrilla porque no están todavía en zonas de concentración, están en unas zonas de transición, obviamente están con cese al fuego definido, no pueden delinquir, no pueden tener ningún tipo de hostilidad frente a la sociedad civil. Pues digamos, en el marco del acuerdo está eso planteado. Entonces hay un riesgo muy grande y eso es un primer paso que yo reconozco además que el Centro Democrático mencionó en sus inquietudes, y es que hay que buscar fórmulas muy rápidas para que logremos que esos combatientes no entren a delinquir, no sientan que se les está incumpliendo, no sientan que esto va a demorarse años, porque eso sería nefasto y podría llevar a un reinicio del conflicto. Entonces yo espero que esto sea cuestión de meses, que no dure más allá de unos pocos meses, que aterricemos muy bien. Me parece positivo que se acuerden una agenda de trabajo, una metodología de trabajo y unos puntos específicos, que no botemos a la basura lo que se hizo en 4 años, eso sería un error garrafal. Aquí se avanzó mucho, se deben hacer ajustes porque lo mandó el pueblo colombiano, pero identifiquemos muy bien en qué, cómo, cuándo y hagámoslo rápido para salvar el acuerdo. Lo clave sería salvar este acuerdo y no reiniciar otra vez un proceso de paz. Y finalmente quiero preguntarle a ambos sobre un recurso interpuesto ante la Corte Constitucional que pide revisar si se pueden repetir o no en ciertos municipios en Colombia las elecciones por efecto del huracán Matthews. En la cuenta de Twitter de Néstor Morales, de la emisora Blue, hoy
a mediodía, en horas de mediodía, se publicaba que la Corte, entiendo que son 9 magistrados, había 5 votos a favor de repetir las elecciones en esos municipios. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y dónde se repiten elecciones por lluvia o por efectos de un huracán? Y quiero tener la impresión de ambos en relación a esto, Federico. Y Dania, mire, le repito algo que le dije anteriormente. El país tiene una oportunidad de oro en este momento para unirse en torno a un buen acuerdo de paz. Sería nefasto, sería un golpe a la democracia, durísimo, que aquí se vaya a decir que por un fenómeno meteorológico se va a repetir elecciones en ciertos lugares del país. Aquí hay un mandato claro de la ciudadanía, que la gente dijo sí al diálogo, sí a la paz, no a la manera como los acuerdos estaban, digamos, redactados. Ese mandato se debe respetar, y ese mandato debe ser, vuelvo y les repito, una oportunidad de unión. El país en este momento está encontrando caminos de diálogo. Usted ha visto en la entrevista acá con el senador Galán, que hace parte de otro partido, y conmigo, que hay puntos de encuentro. Estos puntos de encuentro que hoy se sienten en todo el país no se pueden romper por una especie, digamos, de maniobra electoral. Entonces aquí hay que respetar el resultado de la ciudadanía, buscar unificar al país a través de un buen acuerdo de paz, oyendo a todas las partes, pero respetar la democracia. De lo contrario sería un pésimo mensaje y volver a la polarización profunda en la que estaba el país hace unas semanas. Senador Galán. Yo creo que, primero, es cierto que en algunas zonas del país hubo problemas graves para las elecciones. Hubo mesas de votación en municipios que no se abrieron sino 3 o 4 horas después del plazo y duraron solamente 4 horas abiertas, digamos. Sí, una limitante clara en decenas de municipios del país para que se pudiera votar como querían votar. Eso es un hecho, no se puede cuestionar. Ahora, yo soy respetuoso de lo que decía la Corte, pero yo creo que más allá de esos problemas que hubo, que son evidentes, que no se pueden negar, debemos respetar el resultado. Es un resultado que se produjo. Abrir una discusión sobre un municipio, una zona específica, creo que sería problemático para el país. Podría ser interpretado como un mecanismo para tratar de desconocer un resultado. Yo creo que aquí lo más sano es tratar de traer a todos los que votaron por el no, o a la inmensa mayoría de ellos, mejorando el acuerdo, cambiando algunas cosas del acuerdo y garantizando que sacamos adelante el proceso de paz. Pero respetaré lo que diga la Corte. Espero que ese no sea el camino que escojan. Espero que respetemos el resultado que hubo, no se reabra esa discusión y avancemos en el mejor acuerdo. Que entre otras cosas quiero decir que me alegra mucho que en las discusiones que ha planteado el Centro Democrático no haya cosas que yo oí mucho en campaña, que no haya discusiones sobre la supuesta ideología de género, que no haya discusiones sobre las pensiones de los colombianos, que no haya discusiones sobre esos temas que afortunadamente se mezclaron con la discusión del plebiscito y llevaron a que mucha gente votara no, pensando que eso estaba en el acuerdo. No voy a darle al representante Hoyos la oportunidad para responder porque quiero igual compartir con ambos lo que es hoy expectativa por el anuncio de la fase pública de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, del Ejército de Liberación Nacional. Una rueda de prensa desde la Cancillería de Venezuela será el escenario para dar a conocer al país las condiciones de esta nueva etapa. Carmen Andrea Rengifo, nuestra periodista, una de nuestras periodistas en Caracas, tiene información en relación a esto. Se dice que el anuncio va a ser primero en Caracas y posteriormente se va a escuchar al presidente Santos en Colombia. Carmen, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. 5 de la tarde, 37 minutos. Pues en 2 horas exactamente está previsto que desde la Cancillería venezolana se hagan entonces estos anuncios por parte de delegados de la guerrilla del ELN y del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hay que decir que entre lo pactado estaba la liberación de los secuestrados, así como la excarcelación de varios integrantes del ELN. Pues como ya se informó, el ELN liberó en las últimas horas al agricultor de Arauca que mantenía secuestrado a Alejandro Alarcón Jarro. La liberación se dio en zona rural del municipio de Fortul, fue entregado a la Cruz Roja y entonces esto se da en el marco precisamente de los anuncios que se van a dar esta noche del día de hoy. Desde hace 6 meses se inició una hoja de ruta, se había trabado todo ese proceso con algunos secuestros que había hecho el grupo guerrillero. Sin embargo, durante la última semana y media se dieron conversaciones intensas aquí en territorio venezolano para llevar a cabo entonces lo que se va a anunciar hoy, esta fase pública de diálogos que será en territorio ecuatoriano. Hay que decir que la Iglesia colombiana intervino también en este proceso de acercamiento, así como varios voceros, por supuesto,
supuesto, del gobierno y representantes, además de países acompañantes. En Ecuador se va a llevar el proceso, pero los países acompañantes van a ser prácticamente los mismos que estuvieron con el proceso de paz con las FARC: Cuba, Chile, Noruega, también, por supuesto, Venezuela. Esta información se dará hoy a conocer desde la Cancillería venezolana. Se desconoce si la propia canciller Delcy Rodríguez, quien había entregado detalles en los últimos días acerca de estas reuniones, estará hoy, porque ella se encontraba con el presidente Nicolás Maduro en Turquía. Todavía no se sabe cuál será el vocero del gobierno, pero estaba previsto para las 5 de la tarde hora local. Fue cambiada para las 7:40 de la noche, donde se harán entonces los anuncios en Cancillería. Este nuevo proceso, o este proceso de diálogo, las conversaciones públicas que se harán entre la guerrilla del ELN y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Carmen Andrea Regifo, gracias, Carmen, por estar con nosotros, y vuelvo con nuestros invitados. Les pido un comentario corto a cada uno. Senador Galán, ¿este es el camino? Claro, sin lugar a dudas es fundamental lo que se está anunciando hoy, es muy importante. Hay que exigirle al ELN esas demostraciones de voluntad de paz. Hay varios secuestrados más que tienen que liberar, tienen que concretar eso, pero es fundamental que si estamos avanzando en el fin del conflicto, pues aprovechemos el espacio de renegociación en cierta forma del acuerdo con las FARC, de ajustes al acuerdo, para que ese acuerdo sirva también en lo posible para todo el proceso de desmovilización del ELN y logremos, como lo dice la intención del presidente Santos, acabar el conflicto en Colombia. Representante Hoyos, un comentario corto. Un comentario es aprender de los errores, exigir absoluto cese del crimen al ELN para poder avanzar en los diálogos, y segundo, en caso de que inicien firme una mesa de negociación, tener en cuenta todas las voces del país, no hacer un acuerdo con una parte del país pero desconociendo las voces de otros, sino hacer un buen acuerdo con el ELN que termine en un buen acuerdo de paz, pero conjuntamente con el país unido en torno a este propósito. Quiero agradecer al representante Federico Hoyos del Centro Democrático por estar con nosotros, y al senador Carlos Fernando Galán, senador por el Partido Cambio Radical. Gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.